Esta es una clase de exégesis y hermenéutica. Por lo tanto, es una clase difícil en términos de tiempo, más que nada, ¿ya? Porque exégesis en los seminarios en general es un ramo y hermenéutica es otro. Entonces, estamos haciendo lo posible por entender lo básico, ¿cierto?, de ambas en este tiempo que tenemos, que es de 1 hora, hermano Abel, ¿cierto? Sí. Ya, entonces vamos a partir tratando de entender de qué se trata esto. Vamos a hacer una introducción, vamos a definir algunas cosas, vamos a ver qué diferencia hay entre hermenéutica y exégesis, vamos a ver algunos métodos de interpretación bíblica, algunos principios de interpretación y vamos a ver algunos ejemplos si es que el tiempo nos alcanza. ¿Ya? Entonces, la introducción en realidad yo quería, pensando en esta clase, quería primero saber si saben nadar. ¿Sí? ¿Quién no sabe nadar? Yo no sé nadar. La hermana no sabe nada, ya. Sí. ¿Quién Yo nada así? tampoco. ¿Quién nada perfecto? ¿Quién nada Yo así como? tampoco sé nadar. Ya, hay varios que no saben nada, ya. Palo blanco, me sirve eso, ¿ya? Entonces les voy a enseñar a nadar, ¿qué les parece? Eh, ¿Ya? Ya. Primero, hay ciertas reglas para nadar, ¿ya? Uno, tiene que aprender a respirar. Respirar adecuadamente es muy importante, porque si no respiran, no les va a funcionar, ¿ya? Exhalar bajo el agua y respirar hacia los lados arriba cuando necesiten el aire, ¿ya? Primer paso. Segundo, la posición del cuerpo, muy importante. Hay que mantenerse horizontal con la cabeza alineada, ¿cierto? Con la columna vertebral. Tercero, movimiento de brazos. En general, movimientos suaves, coordinados de brazos y propulsarse, ¿cierto? A través del agua, y esto puede variar según el estilo que aprendamos. Cuarto, movimiento de pierna. Coordinar el movimiento de las piernas y los brazos le da eficiencia y velocidad. 5, rotación del cuerpo. Es bien importante, porque al rotar el cuerpo mejora la eficiencia y reduce la resistencia al agua. Después, entrada y salida del agua. Debe entrar suave en el agua con los brazos extendidos y una salida efectiva para la propulsión. Esas son las 7 reglas, los quise resumir. Ahora hay ciertos pasos. Paso 1. Comenzar con una entrada suave al agua, extendiendo los brazos por encima de la cabeza y entrando con los dedos primero. Después, tracción. Enganche el agua con los brazos y tira hacia abajo, generando impulso hacia adelante. Tercero, empuje el agua hacia atrás con los brazos mientras simultáneamente realiza el movimiento de patada. Cuarto, la patada. Realiza una patada constante y controlada. Siempre es constante y controlada. Quinto, la rotación del cuerpo hacia los lados para aumentar la longitud de la brazada. Sexto, la recuperación. Es importante recuperarse. Después de empujar el agua hacia atrás, recupera los brazos hacia adelante. Y por último, no olviden de respirar en el momento adecuado mientras mantienes el ritmo de tus movimientos de brazo y pierna. Ya. Hermanas que no sabían nadar, ¿aprendieron? se ve muy fácil. Ya, Pero pero la ustedes podrían decir que saben nadar ahora, no. No, ¿no? no. Ya. Pucha, me falló la clase. Ya, entonces les voy a mostrar una cosa más. Quiero que vean ese video. ¿Se ve bien? Sí. ¿Sí? Ya, voy a poner el puntero láser. Puntero rojo. Cuénteme, hermano, ¿qué les parece más fácil de las dos opciones? ¿Cuál le parece más fácil para aprender a nadar? Ver las imágenes. ¿Ven las imágenes? Sí. Sí, vale por 1000 palabras. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Primero, tenemos reglas y pasos, ¿cierto? Para aprender a nadar. Y segundo, ¿qué tenemos? Aquí, la práctica, ¿cierto?
Bueno, cuando hablamos de exégesis y hermenéutica, pongámoslo al revés, hermenéutica, exégesis, de ahí lo voy a explicar por qué. Lo que estamos haciendo aquí simplemente, al dar pasos, estamos haciendo una hermenéutica del nadar. ¿Ya? Estamos explicando cuáles son las reglas, los principios y los pasos para poder nadar. Es un análisis de cómo nosotros podemos aprender a nadar. ¿Cierto? Y cuando estamos haciendo lo segundo, lo que está haciendo la niña ahí, es que estamos haciendo una exégesis del nadar. Es decir, estamos poniendo en práctica lo que hemos aprendido a partir de la hermenéutica. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, la hermenéutica tiene que ver más que nada con los principios y reglas, y la exégesis, por otro lado, tiene que ver con cómo yo pongo en práctica esos principios y reglas. ¿Sí? Entonces, para eso quería, pasando a otro tema, mostrarle esta figura. ¿Alguien conoce esta pintura? ¿No? ¿Alguien vota? ¿No? ¿Ninguno? Ya, me llamó la atención esta pintura. Se llama el Mercurio de Butz o Würzburg. Ya, es como medio alemán el nombre. Que lo pintó un pintor que se llama Giovanni Battista Tiepolo en 1753. Giovanni era un pintor italiano, ¿ya? Era como la época de Tiziano, de Tintoretto, que son con pintores más conocidos. Y este pintor era especialista en frescos, es decir, en murales, ¿ya? Y entonces este pintor, Carlos III, lo llamó para pintar un fresco que está en el Palacio Real de Madrid, en ese tiempo, ¿ya? Y esto describe toda la mitología griega, ¿ya? En este caso romana, pero digamos aplicado a los griegos, ¿cierto? Que son los mismos dioses, pero con otros nombres. Y este personaje que tenemos aquí era Mercurio, ¿ya? ¿Por qué es importante Mercurio? Porque Mercurio en la mitología griega es Hermes, ¿ya? Que es hijo de Júpiter. Y Hermes tenía algunas características que son bien importantes. A todo esto, este mural es el más grande del mundo, mide 670 metros cuadrados, o sea, una cuestión así gigantesca. Y Hermes, este dios, o semidios, tenía algunas características. Tenía un sombrero, a lo mejor aquí lo puedo marcar, de ala ancha, No reconocí eso. ¿cómo? Era un sombrero de ala ancha que era para protegerse del sol, y si se fijan, tiene unas alas ahí, ¿sí? Tenía también sandalias que tenían las mismas alas, que eran para volar de un lado a otro con extrema rapidez, ¿ya? Y también tiene un bastón mágico con serpientes entrelazadas que cierra y abre los ojos de los mortales, ¿ya? ¿Por qué le muestro esta figura de la mitología griega? Porque este dios o semidios era una de las tradiciones principales de este semidios era que Hermes tenía un papel de heraldo, de mensajero de los dioses. Y era también el intérprete, ojo con la palabra, intérprete, que cruza las fronteras con extraños, ¿ya? El nombre era Hermeneus, el intérprete, ¿sí? Y tenía la competencia y el arte de interpretar los significados ocultos, ¿ya? Entonces ustedes pueden adivinar que la palabra hermenéutica viene del origen de este dios. Y aquí sale hermeneo, ormeneuo, que significa interpretar o traducir, ¿ya? Ahora, en el Nuevo Testamento se usa a menudo la palabra hermenéutica digamos, la Biblia se ocupa muy frecuentemente
la traducción del hebreo al griego como hermeneu en varias partes, ¿ya? Por ejemplo, en Mateo 1:23 dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán, ¿cierto? ¿Cómo dice ahí? Emanuel, ¿cierto? Que significa Dios con nosotros. Y ahí aplica la palabra ¿qué significa? ¿Ya? Y esa palabra es hermeneu en el Nuevo Testamento. Ahora, la hermenéutica es una disciplina que estudia la teoría y principios y métodos que se usan para interpretar textos, ¿ya? Hay que tomar en cuenta que no solamente la hermenéutica se ocupa para los textos bíblicos, sino que la hermenéutica es una disciplina que estudia los métodos, las teorías y los principios para interpretar cualquier tipo de texto, ¿ya? Pero especialmente nosotros la ocupamos para aquellos libros que tienen que ver con nuestro Dios, ¿cierto? Que son las Sagradas Escrituras, ¿ya? Ahora, la hermenéutica es una disciplina que es crucial para aquel que quiere comprender y aplicar la palabra de Dios de manera fiel, precisa y eficaz. Y nos ayuda, ¿cierto?, a entender el significado original de los textos y aplicarlos en nuestra vida de manera transformadora, que finalmente es el objetivo, ¿cierto?, de la Biblia, de transformarnos. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Háganme con el dedito. Sí, sí, Ya. todo bien. Sí. Sigamos entonces. Entonces, ahora, la hermenéutica hay varios tipos de hermenéutica, ¿cierto? Por ejemplo, según el objetivo, existe la hermenéutica tradicional y la hermenéutica de enfoques modernos, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de la hermenéutica tradicional? Es que se concentra en el descubrimiento del sentido histórico. O sea, lo que el autor se propuso comunicar en un principio y cómo este fue como comprendido por el auditorio original. ¿Sí? O sea, la hermenéutica tradicional busca el sentido original del texto propuesto. ¿Sí? En cambio, la hermenéutica de enfoques modernos acentúan el papel del lector en la interacción con el texto, ¿ya? En forma a veces muy creativa, ¿cierto?, con el texto y cuál es su significado para hoy. Es decir, de alguna manera, la hermenéutica se va haciendo en el camino y no tiene un significado objetivo que uno pueda ir allá. ¿Se entiende? Ahora, esta hermenéutica, la que interacciona con el texto, tiene la característica que está compuesta también del supuesto de cada uno que interpreta. Por lo tanto, el significado que tiene el texto va a ser diferente para cada persona que lo interpreta. ¿Sí? En ese sentido, la hermenéutica de enfoque moderno no es una hermenéutica que nosotros ocupemos, ni en la iglesia ni como cristianos, ¿ya? Porque si no, todos tendríamos una interpretación distinta de la Biblia. ¿Sí? Es lo más tradicional, ¿cierto?, relevante, es que nosotros tratemos de ir al sentido histórico, al sentido que tenía originalmente para el auditorio también de esa época. ¿Sí? Entonces, la hermenéutica según tipos según las reglas, existe la hermenéutica general, la especial y la nueva hermenéutica. ¿Ya? La hermenéutica general, básicamente, son las reglas y principios que se ocupan en cualquier texto. ¿Ya? Si uno va a un texto, por ejemplo, filosófico, ocupa la hermenéutica general. Entonces, uno toma cualquier texto y le da una interpretación de acuerdo a ciertas reglas generales. ¿Ya? La hermenéutica especial, en cambio, son reglas que se aplican para ciertos tipos de texto en particular, de cierto género específico o categoría literaria.
Es decir, yo no aplico la misma hermenéutica a un poema que a un libro histórico, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí es importante porque en el fondo cuando uno va leyendo la Biblia, en la Biblia hay diferentes tipos literarios. Y ahí no puedo aplicar la misma hermenéutica. ¿Sí? Y en tercer lugar está la nueva hermenéutica, que tiene, como decía anterior, muy parecida a la hermenéutica moderna, tiene presuposiciones que guían la interpretación. Aquí el significado, por lo tanto, del texto es dinámico y emerge en el acto de interpretar. Por lo tanto, le da más muchas veces le da más importancia al que interpreta que al texto interpretado. ¿Sí? Entonces nosotros nos vamos a quedar principalmente con la hermenéutica general, que es la aplicada para cualquier texto, pero también la hermenéutica especial que la podemos ocupar en cada uno de los textos de distinto tipo que aparecen en la Biblia. ¿Sí? Por ejemplo, si yo ocupo los libros poéticos, puedo ocupar una hermenéutica para salmos, puedo ocupar la misma hermenéutica para cantares, ¿cierto? Puedo ocupar la misma hermenéutica, no sé, para proverbios, ¿sí? Pero no voy a ocupar la misma hermenéutica para crónicas. ¿Se entiende? Porque crónicas o reyes son libros más de corte más histórico. ¿Sí? Ya, me siguen todos. Ya, se está entendiendo, parece. Ahora, existen dos conceptos importantes también. Uno es el principio hermenéutico y la otra es la norma hermenéutica. ¿Ya? El principio hermenéutico es una regla que debe aplicarse a una interpretación para que sea consistente. Ya, por ejemplo, un principio de interpretación es que el significado de una palabra en una declaración es determinada por su contexto. ¿Ya? Quedó medio enredado eso, ¿cierto? Ya, lo voy a explicar. Pero primero explicaré norma hermenéutica, que es un procedimiento. Es decir, el principio hermenéutico es una regla y la norma hermenéutica es un procedimiento. Si se dan cuenta, es un poco parecido a hermenéutica y exégesis. ¿Sí? Pero aquí lo vamos a explicar de mejor forma. Por ejemplo, el principio hermenéutico, como es una regla, apliquémoslo a la palabra banco. ¿Ya? Cuando les digo banco, ¿en qué piensan? Sóplenme. Una Alguien, entidad financiera. entidad financiera, ya. Y si le Una pongo mesa. eso, Banco de... se equivocó, hermana. Ya, pero está dentro de la palabra banco, ¿cierto? Pero también podría poner un banco de arena, ¿cierto? Entonces, un principio hermenéutico es que el significado de una palabra en una declaración es determinado por el contexto. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a ir a sacar plata del banco. Y nadie se imaginaría ir aquí a sacar plata. O acá. ¿Cierto? A no ser que se encuentre un tesoro escondido. ¿Sí? Entonces, un principio hermenéutico es que el significado de la palabra está dentro de un contexto. ¿Sí? Ya, ¿se entendió eso? Y por lo tanto, el contexto determina el significado. Ese es el principio hermenéutico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo le digo, esto es algo que se me ocurre recién, cuando la Biblia dice eh, las manos de Dios, ¿cierto? Yo tengo que contextualizarlo. La palabra de Dios es dada a las personas y por lo tanto no es que Dios tenga manos, sino que como le estoy dando la palabra a las personas, para que me entiendan, yo tengo que poner
esa palabra para que ellos entiendan que a lo mejor me ayuda, a lo mejor me apoya, a lo mejor siempre está conmigo, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Ya. Ahora, una norma hermenéutica es un procedimiento, como decíamos, que debe guiarse, perdón, seguirse para una interpretación consistente. ¿Ya? En el caso de, por ejemplo, la palabra banco, yo lo que tengo que hacer es aplicar un procedimiento. Y en este caso lo que tendría que hacer es ir al diccionario a buscar los posibles significados de una palabra dada, en este caso banco. Y podría encontrarme, no sé, con 5 significados más de banco y de acuerdo al contexto, yo tengo el significado en ese contexto. ¿Sí? Por lo tanto, la norma hermenéutica sería, en este caso, el procedimiento de ir y leer un diccionario. ¿Se entiende? Ya, sigamos, para que no alcance el tiempo. Entonces, exégesis. La exégesis viene del griego, ¿cierto? Que se pronuncia igual en realidad. Exégesis, que significa básicamente extraer, narrar, relatar o exponer. ¿Sí? Aparece en varios pasajes de la Escritura, por ejemplo, en Hechos 18, en Juan 1:18, en Hechos 15:12 a 14 y en Hechos 21:19. ¿Alguien puede buscar una referencia de eso? ¿O lo busco yo? Ya, lo busco yo. Tengo acá Juan, Hechos 10, 8. ya, dele. A los cuales envió Jope después de haberles contado todo. Haber contado todo, también significa contar, ¿ya? En Juan 1:18, por ejemplo, dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. También tiene que ver con extraer, conocer, narrar, etcétera, etcétera. Depende un poco de la versión también, ¿ya? Entonces, la exégesis es el procedimiento de análisis y explicación de un texto para determinar el sentido que propuso el autor. Ahora, es importante lo que entendieron los primeros lectores porque es el sentido original. Y como procedimiento por el cual se interpreta la escritura, también es una ciencia y un arte. Es como, eh, digamos, eh, andar, no sé, en bicicleta, que uno se aprende la teoría y también hace lo práctico de andar en bicicleta. No digamos que andar en bicicleta es una ciencia y un arte, pero más o menos para que se entienda, ¿ya? Entonces, la exégesis es el proceso de interpretar, es el procedimiento, el proceso de interpretar un texto bíblico, es como nadar, es como poner en práctica lo que yo aprendo teóricamente, ¿ya? Y la exégesis debe responder dos preguntas cruciales, ¿ya? Uno, ¿qué significó, cierto, en su contexto original, histórico y literario el texto que estoy analizando? Y segundo, ¿qué significa para los lectores contemporáneos en términos del tema? ¿Ya? Entonces tengo que responder la pregunta, ¿qué significaban originalmente y qué significa para nosotros este texto? ¿Ya? Y los principios, o sea, la base teórica que siguen para hacer exégesis, tradicionalmente se llama hermenéutica. ¿Ya? Entonces yo creo que más o menos queda claro lo que es la exégesis y que la hermenéutica. Por lo tanto, la exégesis es el proceso de interpretar un texto bíblico y se centra en analizar el texto en su idioma original, teniendo en cuenta el contexto. ¿Cuál contexto? Histórico, cultural, literario y entender su significado original. Y se ocupa de preguntas específicas sobre el significado de un pasaje en particular y cómo se relaciona este pasaje, ¿cierto?, con el resto
de las Escrituras. ¿Ya? ¿Dudas hasta el momento? Ahora, lo importante es que si no tenemos una exégesis adecuada, nosotros corremos el riesgo de interpretar en forma equivocada, erróneamente, los pasajes bíblicos. Y también, como lo interpretamos erróneamente, lo aplicamos erróneamente en forma inapropiada, y es tanta la importancia que lo aplicamos en forma inapropiada a nuestra propia vida, ¿ya? Haciendo una interpretación del texto equivocada, tenemos resultados equivocados en nuestra vida y en la vida de los demás, por ejemplo, a la hora de la predicación. El acto de interpretar erróneamente los textos bíblicos se llama eisegesis, ¿ya? Entonces, la exégesis ocupa, primero, un aspecto científico, ¿ya? Especialmente los métodos de la crítica bíblica. Ahí están todos los, o sea, algunos de los métodos de la crítica bíblica: textual, filológico, literario, de forma, de tradición, de reacción e histórico. Ahí nos podemos detener después, si quieren, a ver cuál es cada uno, ¿ya? Pero piensen en que la exégesis tiene un aspecto científico, ¿ya? Que se estudia y que lo podemos llevar a la práctica. Y también, esta es la segunda parte, tiene un aspecto espiritual, que ocurre siempre por medio del Espíritu Santo. Ahora, recuerden que el Espíritu Santo estuvo activo en la formación de las Escrituras, pero además nos guía a cada uno, ¿cierto? Si uno está en comunión con el Espíritu Santo, a comprender su significado, el del texto bíblico, para la fe y para la vida actual, ¿sí? Entonces, están estos dos aspectos: el aspecto científico de la exégesis y el aspecto espiritual. Y lo importante es que no debemos evitar cualquiera de estos dos extremos. O sea, confiar en el Espíritu Santo y descartar absolutamente el método científico, o depender del método científico sin buscar la guía del Espíritu Santo, ¿ya? Porque si confiamos solamente en el Espíritu Santo y descartamos el método científico, por ejemplo, no hacemos todo este ejercicio de analizar contexto histórico, palabras, la crítica textual, ¿cierto? Los elementos literarios de composición, la forma en que se hacen las frases, los textos, la comparación de la Biblia, de un texto bíblico con los textos que están antes y después y con respecto a toda la Biblia. Entonces, evitamos todo ese ejercicio y solamente decimos: Dios me dio esta palabra, ¿sí? Sin hacernos responsables de la otra parte, que tenemos que hacernos responsables, ¿sí? O al revés, no podemos depender solo de la ciencia y los métodos de la crítica bíblica para interpretar un pasaje, porque la interpretación sería vacía y es muy probable que no lleguemos al sentido, especialmente al sentido que quiere dar la palabra para nuestras vidas, ¿sí? Recordemos que la palabra es viva y eficaz. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre hermenéutica y exégesis? Básicamente tres, ¿cierto? Una, el alcance, ¿ya? El alcance de la hermenéutica es básicamente responder preguntas generales sobre cómo se debe entender la Biblia en su conjunto. Y esto aplicarla teóricamente a la vida después de hacer una hermenéutica, ¿sí? Después de aprenderme los principios hermenéuticos. Por otro lado, la exégesis tiene una interpretación específica de un pasaje bíblico en particular. Yo parto de un texto en particular y a partir de ese texto, que voy buscando el significado original, puedo hacer una comparación, ¿cierto?, con otros textos bíblicos para hacer una correcta exégesis. Luego, el enfoque. La hermenéutica básicamente se enfoca en dar principios generales de interpretación para textos
en general o en particular, ¿cierto? Según tipo de literatura, versus la exégesis, que es aplicar estos principios y es aplicarlo a un texto específico. Si ustedes se dan cuenta, la hermenéutica da los principios y la exégesis aplica estos principios especialmente a un texto específico. No lo aplica a toda la Biblia, lo aplica a un texto específico. Y el objetivo de la hermenéutica es comprender el mensaje general de la Biblia, y mientras que el objetivo de la exégesis es comprender el significado original de un pasaje específico, pero especialmente aplicarlo a la vida actual, a la vida nuestra. ¿Sí? Ahora, existen algunos principios de interpretación bíblica, ya que los vamos a ver así bien como generales, pero cada uno se puede meter en cada uno de estos principios y profundizarlo y hacer un libro de texto gigantesco y estudiarlo horas y horas, pero en función de esta clase inicial, ¿cierto? Vamos a ver algunos principios. Uno es el principio de inspiración divina, ¿ya? Para interpretar la Biblia debemos tener en cuenta que este es un libro inspirado por Dios, ¿ya? Nunca se nos debe olvidar esto. En 2 Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto significa que la Biblia no es simplemente un libro común, un libro escrito por hombres, sino que es la palabra de Dios misma. Y eso no se nos debe olvidar. Debemos reconocer que la Biblia es la palabra de Dios y es totalmente única y autoritativa, ¿ya? Es completamente divina y completamente inspirada, y por lo tanto debemos tener una sumisión reverente al leerla. El segundo principio es el de principio de interpretación literal. Esto dice que nosotros debemos procurar de interpretar de una manera literal siempre que sea posible, ¿ya? Y eso es importante, no es siempre, es siempre que sea posible. Di algunos ejemplos antes, ¿cierto?, de que a veces la Biblia no se puede interpretar literalmente. Por ejemplo, muchas veces el libro de Apocalipsis, típicamente no es un libro interpretable, sino que hay figuras reveladas en el libro, ¿sí? Y porque sabemos que la Biblia tiene diferentes géneros literarios, por ejemplo, las parábolas no deben interpretarse literalmente, la profecía no debe interpretarse literalmente, ¿sí? Entonces, estas deben interpretarse en su género particular, pero siempre y cuando sea posible, yo debo interpretarlo literalmente. Y, no, eso. El tercer principio es la principio de interpretación en contexto. Esto quiere decir que cuando nosotros nos acercamos a interpretar un pasaje, debemos siempre procurar interpretarlo en el contexto. Ahora, el contexto puede ser el contexto histórico y cultural en el que fue escrito. Podemos hablar del contexto dentro de la escritura, por ejemplo, qué viene antes, qué viene después de lo que estoy tratando de interpretar, ¿sí? Puede ser el contexto de la vida del que escribe, ¿ya? Pero siempre mientras más información acerca del contexto, yo lo voy a entender de mejor manera. Por ejemplo, al interpretar una parábola de Jesús, yo tengo que pensar cuál es el público que está dirigida, en qué momento de la vida de Jesús da esta parábola, ¿sí? En qué lugar dio la parábola, ¿sí? Entonces tengo que fijarme en esto para tratar de entender el significado original. Y como decía, también está el contexto literario, en qué capítulo, el libro, el testamento que se está ocupando. No es lo mismo interpretar, por ejemplo, la santidad en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, ¿sí?
tengo que fijarme en el contexto histórico. Por ejemplo, cuando hablamos de los escritos de Pablo, estamos en un momento de la historia crucial, ¿ya? Tendría que comprender, por ejemplo, el contexto del Imperio Romano, ¿sí? Entonces siempre debo fijarme en qué contexto está siendo puesto. Luego está el principio de interpretación gramatical, ¿ya? Y esto tiene que ver con el significado de las palabras y la estructura de un pasaje, ¿ya? Ahora, en esto tengo que estudiar. La verdad es que yo creo que el principio de interpretación gramatical es algo bien difícil porque requiere tiempo, requiere, por ejemplo, aprender de los idiomas originales, requiere aprender de el vocabulario y la sintaxis, ¿cierto? El significado en cada uno de los idiomas, o sea, requiere mucho estudio, ¿sí? Por ejemplo, una cosa que no se me deben olvidar es que a veces hay hebraísmos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿sí? Por ejemplo, cuando dicen aborrecer, no significa muchas veces aborrecer, ¿ya? Sino que significa amar menos desde el punto de vista hebraico. Por ejemplo, en Lucas 14:26. O existen ciertas expresiones coloquiales en la Biblia que vienen del Antiguo Testamento. Y especialmente tengo que prestar atención al uso de ciertas palabras claves, ¿ya? Y tengo que buscar estas definiciones en un diccionario. A veces existen diccionarios históricos, existen diccionarios, ¿cierto?, de interpretación bíblica. Luego, el principio de la interpretación teológica. Esto es muy importante porque debo entender un pasaje en relación siempre al resto de la escritura y al contexto teológico más amplio, ¿ya? Y aquí este principio es muy importante porque de repente saco una frase, ¿cierto?, fuera de contexto eh, y no lo relaciono con otras partes de la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, al interpretar un pasaje sobre la gracia de Dios, es importante tener en cuenta cómo se relaciona la gracia de Dios con otras enseñanzas de la gracia de Dios y de la salvación, eh, para así entender el mensaje de forma más amplia y evitar interpretaciones que contradigan otras enseñanzas bíblicas. Tenemos que recordar que una cosa importante de la interpretación es que sea consistente con otros pasajes bíblicos en otras partes de la Biblia, ¿sí? Luego está el principio de interpretación histórica, y esto tiene que ver con entender un pasaje en su contexto histórico-cultural. Ya lo hablamos un poco de conocer las costumbres, las tradiciones y los eventos históricos, ¿sí? Y por último, tenemos el principio de interpretación progresiva, que tiene que ver con cómo la interpretación se relaciona con que Dios se ha revelado a lo largo del tiempo y que la enseñanza de la Biblia se vuelve más clara en la medida que avanza la historia de la redención, ¿sí? Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad no está tan desarrollada en el Antiguo Testamento, pero claramente en el Nuevo Testamento se desarrolla potentemente, ¿sí? Entonces debemos tener cuidado de no interpretar, por ejemplo, el Antiguo Testamento de acuerdo a la experiencia religiosa y ética del Nuevo Testamento. Por ejemplo, lo que decía antes, de santificar no significa lo mismo en Josué 3:5 que en Juan 17:17. Ahí anótenlo para que después lo busquen, ¿sí? En el caso de Josué 3:5, santificar significa hacer los ritos de purificación. En cambio, en Juan 17:17 se entiende santificar como un proceso de santificación, ¿sí? Entonces, tenemos los principios de interpretación bíblica y hay 4 elementos claves que son tremendamente importantes en la interpretación bíblica, ¿ya? Algunos de ellos. Las escrituras, ¿ya? El intérprete
el Espíritu Santo y la metodología, ¿ya? ¿Qué tiene que ver cada uno en la interpretación bíblica? En el caso de las Escrituras, la hermenéutica tiene similitudes y diferencias con la interpretación de la hermenéutica general, o sea, de textos generales. ¿Ya? Hay similitudes y diferencias. Las similitudes son que las cualidades literarias, las características de los textos de la Biblia son consistentes con las cualidades literarias de los textos en general. Por ejemplo, los libros de poesía de la Biblia son similares a los libros de poesía general. Por lo tanto, se puede aplicar la misma hermenéutica. ¿Sí? Los libros históricos, lo mismo con los libros históricos generales. Entonces, se puede aplicar esta hermenéutica a textos de la escritura bíblica. Ahora, la diferencia principal es la naturaleza del mensaje, porque la Biblia afirma ser la palabra de Dios y por lo tanto tiene una verdad, ¿cierto?, absoluta incluida en que la interpretación debe tomar en cuenta. Luego, el intérprete, tanto su conocimiento como sus habilidades, como, sus suposiciones o presuposiciones y los prejuicios que tenga el intérprete afectan de cómo va a interpretar. Por ejemplo, no es lo mismo la interpretación de un bautista versus a un carismático frente a la venida del Espíritu Santo, por ejemplo. ¿Sí? No es lo mismo. No es lo mismo un cristiano, ¿cierto?, reformado que hable de los dones versus un cristiano evangélico, por ejemplo, pentecostal, que hable acerca de los dones. Ahí hay un presupuesto de la persona que influye sobre la interpretación. ¿Sí? Más fácil aún de entender, no es lo mismo alguien que haya sido criado en una familia con un padre amoroso, de cómo va a interpretar la idea de padre amoroso versus alguien que haya sido criado en una familia con un padre que no fue amoroso. El entendimiento de eso va a ser distinto en cada caso. ¿Se entiende? En cuanto al Espíritu Santo, ¿cierto? Una razón por la que Dios ha dado su Espíritu es que podamos recibir ayuda para apropiarnos de la verdad de las Escrituras. Y aquí hay un equilibrio entre la ayuda del Espíritu Santo versus la responsabilidad del intérprete, de estudiar, de lo que hablamos de conocer los métodos, ¿cierto?, de interpretación bíblica, de conocer los principios de interpretación bíblica, para hacer una correcta exégesis. ¿Sí? Entonces, sabemos que el Espíritu Santo nos guía, pero sabemos que somos responsables también. Entonces, ahí está ese equilibrio. Y finalmente, la cuarta clave de interpretación son que existen diferencias en la interpretación de la escritura que tienen que ver con cada uno de los métodos de interpretación. Existen diferentes métodos y nosotros podemos estar muy comprometidos con cierto método y aplicamos este método a la interpretación. Por lo tanto, nosotros de alguna manera tenemos que estar conscientes de qué métodos estamos ocupando. ¿Ya? Los métodos los vamos a ver enseguida. ¿Ya? ¿Cómo vamos en tiempo, hermano él? Excelente, mi hermano. Ya todavía tiempo. Al menos 10 minutos de presentación, al menos. Ya, perfecto. Vamos bien. Entonces, vamos a ver 3 métodos de interpretación bíblica. ¿Ya? O 3 exégesis. Una es la exégesis histórica, ¿ya? La otra es la exégesis gramatical y la tercera es la exégesis teológica, ¿ya? La exégesis histórica es una técnica de interpretación que se centra en entender el contexto de un pasaje bíblico, el contexto histórico y cultural del pasaje, ¿sí?
Esta exégesis reconoce que es importante entender el mundo en que fueron escritos los textos bíblicos y implica, para ejercer esta exégesis, tener en cuenta las condiciones sociales, políticas, económicas, religiosas y el significado de las palabras en su contexto en el idioma original, pero especialmente las condiciones, o sea, el contexto social, político, económico y religioso, ¿ya? En el caso de la exégesis gramatical, está centrada en comprender el significado en su idioma original, ¿ya? Entonces, para eso tengo que entender la estructura gramatical, el vocabulario, la sintaxis, ¿cierto? Y un estudio detallado de las palabras individuales y las construcciones gramaticales del texto. O sea, básicamente veo todo el contexto lingüístico, ¿ya? En eso se basa la exégesis gramatical. Y la exégesis teológica está centrada en cómo se relaciona un pasaje, en entender cómo se relaciona un pasaje con el resto de las escrituras y cómo se relaciona con su contexto teológico más amplio. Entonces reconoce la importancia de entender cómo este pasaje que estoy estudiando se relaciona con el mensaje general de la Biblia en su totalidad y con las doctrinas bíblicas que se extraen de la escritura. ¿Ya? ¿Se entendió, cierto? Entonces, practiquemos un poquito de exégesis. ¿Les parece? Ya, ahora necesito, como nos quedan, ¿cuánto? ¿8 minutos? Vamos a hacer exégesis, ¿ya? Ya, la primera. Ahí está. Hay un micrófono que me está rebotando. Ya, la parábola del sembrador. ¿Ya? La voy a leer súper rápido. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y le habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y se ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por uno, otras 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. ¿Ya? Entonces necesito una idea. Denme una idea de una exégesis histórica para este pasaje. ¿De qué podríamos hablar aquí? Vamos, que nos quedan 7 minutos. Hola por acá, hermanos, buenas noches. Mi nombre es Adel. Buenas noches. Pero entendiendo que por lo que acabas de mencionar, la exégesis histórica analiza el contexto, yo lo que asumo es que, bueno, en ese momento él estaba siendo rodeado de mucha gente eh, en un lugar, bueno, en un lugar en la naturaleza, como lo dice el pasaje. Él se montó en un barco para que todos desde la playa pudieran escuchar su mensaje. Y quizás lo que quiso decir es que no todos los que estaban ahí, a pesar de ser muchos, iban a dar el buen fruto, ¿no? Esa es la interpretación que yo hago del pasaje. No sé cómo se relaciona necesariamente con la Ya, exégesis histórica, pero creo que habla del contexto. excelente. Está hablando de contexto, ¿cierto? ¿Dónde estaban? Tengo que preguntarme, ¿dónde estaban? No, no voy a hablar de respuestas específicas, pero ¿dónde estaban? ¿Cierto? ¿En qué lugar? ¿Cuál era el clima de ahí? ¿Sí? Podríamos hablar, por ejemplo, de la agricultura. ¿Cómo eran las prácticas agrícolas de ese tiempo? ¿Sí? Por ejemplo, pensar en que la agricultura era una parte central de la vida económica y social de Palestina. ¿Sí? Estar en la playa. Se abrió el micrófono, hermana Luisa. Tiene que apagarlo. Ahí. Podríamos hablar, por ejemplo, que las semillas eran vitales y las dificultades en la siembra eran mortales.
Entonces, a partir de eso, nosotros armamos un contexto, ¿sí? Podríamos hablar del escenario, podríamos hablar de qué significaba el sembrador y la semilla, cómo se sembraba en ese tiempo, ¿sí? El significado, por ejemplo, de los terrenos, cómo eran los terrenos en ese tiempo, ¿sí? Y a partir de eso, decir que, ¿cierto? Alguna conclusión acerca de una exégesis que uno podría decir que el uso de imágenes agrícolas hacía que el mensaje fuera accesible a la gente y relevante para los oyentes de Jesús. Entonces podría centrarme en cómo la semilla es el amor, ¿cierto? Ahí a interpretar, pero que significaba mucho la semilla para esta población en particular. Y la importancia, y ahí podría estirarlo un poquito, y la importancia del amor de Dios y de la salvación para, ¿cierto? Las personas, pensando en esta población agrícola de ese tiempo que valoraba el agua, que valoraba la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Ya. Segundo pasaje. Juan 1:1. ¿Alguien lo conoce? Sí, ¿cierto? Sí. Ahora los micrófonos. ¿Ya? Claro, hermano, yo creo que aquí, claro, cuando habla del verbo, podemos ir directamente a la raíz de la palabra, por decirlo de alguna manera. Vemos que el verbo está relacionado, viene del griego logos, que más que significarse verbo propiamente tal, hace referencia a una acción. Y en ese minuto la palabra tenía mucho significado y valor para la persona. Las cosas se transaban incluso en base a la palabra que se transmitía. Entonces ahí se puede hacer un análisis muy largo de que, claro, en el principio estaba la palabra, era el todo, es finalmente un análisis muy largo que se podría hacer ahí. Excelente, hermano. Me hizo la clase. Claro, exactamente. Miren, no voy a agregar nada más. Ahora, uno se podría detener solo en la parte como gramatical, la que está acá abajo. Uno podría entender, no lo voy a leer en griego, ¿ya? ¿O lo leo? ¿Sí, lo leo? Ya, para que suene nomás. Dice, enarqui, enologos, caiologos, en pros, tonteón, caindeos, en ologos. ¿Sí? Entonces uno podría empezar a jugar, por ejemplo, con los tiempos verbales. ¿Sí? Si se usa oristo o no, si se usa un participio, etcétera, etcétera, y hacer un análisis más profundo a partir solamente de esta frase. En el principio existía el verbo estaba con Dios, era Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? Me salió medio enredado. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? Entonces podría jugar con los artículos, las preposiciones. Por ejemplo, lo que decía el hermano, podría jugar con la eternidad del verbo, la distinción y relación dentro de la Trinidad y cómo se relacionan estas. Entonces, podría hacer un análisis muy detallado, pero para eso tengo que algo conocer, empezar a buscar, por ejemplo, qué significa arqui, ya, qué significa logos, ya, y como decía el hermano, qué significaba logos en ese tiempo, ahí ya me saltaría un poco a la exégesis histórica, ¿cierto? Entonces, es bonito esto porque uno puede ir cruzando de alguna manera los tipos de exégesis. ¿Ya? Que eso son bonitas las predicaciones, por ejemplo, que se van cruzando la exégesis. ¿Ya? Y en tercer lugar, ya que me quedan 4 minutos, practiquemos exégesis entonces teológica con este pasaje, Juan 3:16. ¿Sí? Si alguien lo quiere leer, ¿lo leo yo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Me encanta este versículo. Entonces, en este versículo, que también es cortito, dice, Jesús habla sobre el amor de Dios por el mundo.
¿ya? Desde un punto de vista teológico, el amor y el don de su Hijo para salvación de la humanidad. Y es importante tenerlo en cuenta cuando habla, porque de tal manera amó. Desde una exégesis teológica, uno tendría que empezar a buscar dónde más habla de amor la Biblia, ¿sí? Y uno puede decir que este versículo se relaciona con una verdad general, un mensaje que está a través de toda la Biblia para la redención de la humanidad a través de Jesucristo. Y uno puede ver que en muchos lugares aparece la palabra amor o el sentido del amor. El amor es un principio de la Biblia y Dios está trabajando para restaurar la relación rota entre Él y la humanidad a raíz del pecado. Entonces, uno dice, se relaciona, por ejemplo, con el amor de Dios y la salvación en Romanos 5:8, por ejemplo, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Entonces, este versículo que estamos viendo y el versículo romano nos recuerda que el amor de Dios por nosotros es incondicional y que la salvación es un regalo gratuito de parte de Dios. Entonces, ¿qué podríamos concluir como exégesis teológica? Es que el amor de Dios por la humanidad es fundamental para la salvación y que la fe en Jesucristo es el medio por el cual podemos recibir este regalo, ¿sí? Ahora, podríamos hablar, si uno se extiende, podríamos hablar, por ejemplo, del don de Dios, podríamos hablar de la condición de la fe, podríamos hablar del propósito de la salvación, podríamos hablar del amor y la gracia de Dios, incluso podríamos hablar de la cristología o de la soteriología o de la vida eterna, ¿sí? Podríamos seguir ahondando. Pero lo que tengo que saber es desde dónde lo estoy diciendo. Lo estoy diciendo desde una exégesis gramatical, estoy diciéndolo desde una exégesis histórica, estoy diciéndolo desde una exégesis teológica, ¿sí? Entonces, a partir de... en esta clase lo que hemos aprendido, ¿cierto? Es... Déjeme ahí. En esta clase lo que hemos aprendido es que los conceptos de qué es lo que es la hermenéutica, qué es la exégesis, cuál es la diferencia entre exégesis y hermenéutica, ¿cierto? Cuáles son los principios y las claves a tomar en cuenta para cuando tenemos que hacer una exégesis y cuáles son algunos de los métodos de exégesis más conocidos, ¿sí? Entonces tenemos que tener en claro también el rol que tenemos como intérpretes de la escritura para llegar a una correcta exégesis y especialmente tomar en cuenta nuestras presuposiciones, ¿cierto? Y tomar en cuenta también que tenemos una responsabilidad sobre la exégesis de prepararnos, ¿cierto? De estudiar y de especialmente pedirle a Dios con su espíritu que nos ayude a interpretar de manera correcta la palabra, el texto a estudiar, ¿cierto? Para aplicarlo en nuestra vida y ayudarles a los demás a aplicarlo a su vida.